Muy buenas tardes para todos, esperamos que todos estén muy bien. Les agradecemos mucho, como siempre, su compañía por aquí, por estos lados, en el curso del texto a la transmedialidad. El día de hoy tenemos muchos secretos del cómic, del manga, de la novela gráfica, que nos estarán acompañando para ir complementando todos estos ejercicios que venimos haciendo. Para nosotros es un gusto tenerlos por aquí. Recuerden que si quieren pueden ir participando en el chat, nosotros iremos compartiendo con ustedes todo el tiempo las preguntas para que nuestros expertos y conocedores sobre los temas nos puedan ir contestando. Por ahora los invito a quienes nos siguen continuamente y vienen viendo el curso con alguna linealidad, y para quienes apenas se están incluyendo, si pueden ayudarnos con la siguiente encuesta, se las dejo ahí en los comentarios para que por ahí nos digan qué tal vamos, si les ha gustado, si les ha servido, si les ha sido útil todo esto que estamos pues por aquí conversando. Entonces allá abajo les dejo el link para que nos vayan haciendo sus comentarios. De nuevo, pues agradecerles que estén por acá en estos nuevos medios. De pronto la pandemia nos hizo empezar a vernos por estos medios con mayor fluidez, con mayor constancia. El día de hoy nos acompaña Juan Alejandro Pinto. Pinto es un conocedor en todo lo que viene siendo el cómic, y bueno, es un gusto tenerlo por aquí. Yo lo conocí en la universidad cuando estábamos estudiando estudios literarios. Y bueno, antes que nada, saludarte, Alejo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Juanjo. ¿Qué cuenta? Bien, hermano, por aquí comenzando estos cursos, muy contento. ¿Cómo te sientes para hoy? Parce, uno siempre está en la incertidumbre, pero creo que esto es importante siempre hablarlo. Así Buenísimo, que entonces, vamos con ello. de una. Vos nos tenías preparadas unas imágenes, yo las voy a ir presentando. En caso de que en algún momento quieras que aparezca una u otra, nos vas diciendo y aquí hacemos el esfuerzo para irte complaciendo. Alejandro, bueno, Pinto, bienvenido. Esta es tu clase, es tu en vivo, y cualquier cosa que necesites estamos para conversarlo. Muchas gracias, Juanjo. Acá ya damos comienzo. De Bueno, una, dale. muy buenas. Mi nombre es Juan Alejandro Pinto. Soy el cofundador de la tienda en redes Dogamanga y soy un gran aficionado al medio y a todas sus variedades. Y el día de hoy seré el encargado de la cuarta sesión de El texto y la transmedialidad. Esta vez orientado al género de la novela gráfica, tratando de enfatizar a sus distintas maneras en las que se ha adoptado el medio, haciendo un acercamiento a su historia, a su estructura formal y a sus distintas particularidades identitarias, tratando de abarcar en la medida de lo posible cada una de las caras que se puedan ver y de las que cada uno pueda encontrar un interés. Antes que nada, quería empezar con un poco de cizaña y quiero, digamos, hablar exactamente de la cuestión del término novela gráfica. Es un término del que no termino de estar de acuerdo y les expondré por qué. Como tal, el término, a pesar de que fue utilizado para la sesión de hoy, es un término que únicamente alude a ciertas vertientes vanguardistas del cómic norteamericano en los años 70. Esto se dio en buena medida porque las inquietudes editoriales y las inquietudes creativas que se están viendo entre las personas encargadas del momento no trataban de buscar nuevas formas para poder expresar más allá de lo que ellos creían que eran como ciertas limitantes que encontraban en la forma del cómic, ¿cierto? Y querían dar un acercamiento como tal al género de la novela ante las posibilidades, tomando como tal el medio del cómic y sus posibilidades expresivas. Pero como tal, este género pues, termina, si lo tomamos dentro de su significado,
solamente alude a este tipo de vanguardia, más no alude a la totalidad de los significantes que género como tal representa. Y como tal termina por ser excluyente frente a otros tipos de formas del cómic que son bastante importantes y que no entran dentro de sus inquietudes formales, ¿cierto? Eh, y en cierta medida el término ha terminado pervirtiéndose para aludir más que nada a cierta necesidad por sentirse maduro ante el lector y digamos cualquier cosa que termina siendo compilada en un tomo se termina llamando novela gráfica a pesar de que inicialmente ni siquiera fue pensado dentro del formato, ¿cierto? Incluso esto lo podemos ver ante uno de los precedentes más antiguos que podemos encontrar en el Eternauta, que a pesar de que en la actualidad se le llame novela gráfica, como tal era una historia de 3 páginas que se iba publicando en ciertos dominicales, ¿cierto? Así que prefiero aludir a cierto tipo de generalidades que creo que hablan mucho más del medio que como tal del término novela gráfica. Y esto lo podemos identificar más que nada en términos como cómic, manga, bandezine, webtoon. Pero antes que eso, voy a hablar inicialmente de ciertos elementos históricos y formales del medio. Así que pasamos al primer ejemplo gráfico. Como tal, desde hace tiempo se viene discutiendo exactamente qué es lo que entendemos como cómic, ¿cierto? Y sobre sus orígenes. Y teóricos como Scott McCloud, un autor popular del cual teoriza del cómic hablando del cómic, establece que el cómic como tal solo son imágenes yuxtapuestas que tienen un fin comunicativo, ¿cierto? Y el teórico establece que fenómenos como los jeroglíficos, los grabados en piedra antiguos o incluso los vitrales góticos se pueden categorizar como cómic, dado a que como tal estos son imágenes yuxtapuestas. Esta definición como tal ha encontrado cierta contraposición en la academia porque termina por aludir termina por ser difuso, porque termina metiendo en la misma bolsa fenómenos de la comunicación como lo son las señales de tránsito o las guías para armar muebles dentro del mismo término de cómic, pero fenómenos que son inherentes al medio, como son las tiradas comic strip o las splash page, no los plantea como fuera del cómic, a pesar de que como tal son elementos que son inherentes de este. Así que otros teóricos han planteado que otros teóricos como Robert Harvey prefieren establecer que el cómic es un fenómeno inherente de la comunicación pictórica, en el que elementos como los iconos, la imagen, la juxtaposición entre estas y el texto se reúnen para comunicar más de lo de lo que podrían comunicar por separado, ¿cierto? Y prefieren establecer el cómic como un fenómeno inherente de la ilustración. Así que por un fin pragmático, por no meter a todo fenómeno de la comunicación juxtapuesta como cómic, establezcamos que el cómic pudo haber tenido un origen entre los siglos XVIII y XIX, con fenómenos precedentes a que ya hablaba de ciertas inquietudes por comunicar a través de diferentes iconos y de juxtaposición de imágenes, como lo pueden ser como los trípticos de Bosco o los gabinetes de delicias, ¿cierto? Que como tal ya hablan sobre un fenómeno de plantear como un recuadro dentro de diferentes recuadros, ¿cierto? Pero para hablar de precedentes directos, hablemos de nombres como Isaac Cruikshank, del cual ya planteaba fenómenos inherentes de la comunicación,
como lo es el globo de texto. Juanjo, hazme un favor, pasa imágenes para poder mostrar. El primer ejemplo de globo de texto de Isaac Kruskan. Eso como tal es una splash page, ahí como para que puedan familiarizarse con el concepto. Habíamos pasado por una tira gráfica, que también era otro ejemplo que lo podíamos pasar. Al otro lado, parce. Eh, y como tal, con él se da como, digamos, un uso moderno de lo que hoy en día entendemos como globo de texto. Pero como tal, esto ya era un fenómeno de comunicación que ya tenía como ciertos precedentes en la filacteria, que como tal era la representación de papiros desenvolviéndose de la boca de los santos para representar sus palabras en en los cuadros de tradición cristiana medievales, ¿cierto? Otro ejemplo bastante bueno de esto lo podemos encontrar en William Hogarth. Ahí pasa la imagen, Juanjo, para ver, digamos, como para ver cómo Hogarth trataba de comunicar cierto sentido de continuidad a través de la juxtaposición de sus cuadros. Eh, También hay otro gran que lo encontramos en John Leech, el cual ya podemos identificar ciertos elementos primitivos de lo que hoy día podemos entender como cómic. Pero el género como tal no vería su génesis como tal hasta la aparición de la figura de Rodolphe Topper, del cual ya podemos identificar un uso moderno y digamos de lo que hoy en día entendemos como cómic, ¿cierto? Así que entendiendo ya estas cuestiones históricas, vamos a hablar sobre las generalidades. El cómic, a diferencia de otros medios narrativos de masas, está profundamente arraigado a los medios en los que este se publica y las formas que estos disponen para difundirse, ¿cierto? Y es curioso ver que en los tres mercados locales que más consumo y producción de cómics se tiene a nivel internacional, encontremos ciertas particularidades que los hacen, digamos, únicos dentro de sus propias formas y que de alguna forma como que hace difusa la cuestión de ponerlos dentro de un mismo lugar, a pesar de que todos los podamos, digamos, establecer dentro del mismo fenómeno, ¿cierto? Pero por esto mismo, prefiero hablar de unas generalidades más que de una generalidad, porque el cómic por ser un medio en el que cada mercado local puede establecer, de alguna forma, puede establecer como ciertas reglas propias que lo diferencian más de lo que podríamos diferenciar una novela, una película iraní, de una película colombiana, y así, ¿cierto? Así que vamos a hablarnos de esto. Primero comencemos por el término más general y adoptado a nivel internacional, que es el del cómic, como tal cómic. Pinto, Que una es, pregunta. decir, Qué pena háblame. te interrumpo. Es que por aquí Marta C. Gutiérrez nos pregunta, que muy interesante pues todo lo que vienes contándonos, que si, que si ponerle globos de diálogos a los dibujos de Santos es un fenómeno antecesor del cómic. Como tal, es un fenómeno antecesor, pero no lo podemos llamar como tal el cómic. Es un elemento que habla de un interés por utilizar los iconos para poder expresar, pero como tal, estos iconos no son establecibles como cómic, ¿cierto? Esto en buena medida sucede porque el cómic es un fenómeno inherente de la ilustración y ya fue nombrado como tal por estos medios, ¿cierto? Así que, digamos, establecer un origen del cómic anterior a ese, se puede encasillar más como unos precedentes, más que un fenómeno que hable sobre este. Podemos hablar sobre Perfecto, una cuestión de la juxtaposición de imágenes o de un uso de los iconos para poder comunicar, pero no de cómic como tal. perfecto, perfecto. Muchas Entonces, gracias, Pinto.
Entonces, como tal, sigamos. Como tal, cómic alude al término comic strip, que es el tipo de publicaciones en el que el género tuvo génesis y se dio más que nada en las revistas de sátira política y cómica, ¿cierto? Y esto se dio en buena medida en revistas como la Punch Magazine, ¿cierto? Ahí pasa, ahí tenemos un ejemplo de un comic strip, que es Calvin y Hobbes, que es más bien moderno, pero digamos como que habla propiamente de este medio, ¿cierto? Y a la siguiente imagen podemos ver como la imagen de una de estas revistas en las que el medio se empezó a originar, que es la Punch Magazine, ¿cierto? Y como tal, el término se fue comprimiendo y aludiendo más a cierto tipo de generalidades que van más allá del comic strip, ¿cierto? Y me gustaría, y para hablar de esta cuestión de la generalidad propia del cómic, me gustaría hablar del comic book, ¿cierto? Que es un tipo de publicación de una revista de entre 32 a 24 páginas, el cual inicialmente tenía un fin netamente popular. Esto hacía que para sus publicaciones se tuviera que optar por papel poroso y tintas de triconomía sencilla para que este se pudiera pegar fácilmente en el papel. Y esto en cierta medida provocó que el cómic tuviera que optar por cierta preferencia de uso comunicativo icónico para poder transmitir su propia fuerza, ¿cierto? Porque, digamos, si un niño en 1930 iba caminando en la calle y se encontraba con un revistero, tenía que llamarle la atención como tal las figuras fáciles de tomar por el ojo y los colores, ¿cierto? Y antes de pasar como tal, y digamos como que esto también fue un fenómeno que lo podemos ver en el mismo comic strip con personajes como la pequeña Lulu, Charlie Brown, Condorito, eh, o incluso, o incluso en el superhéroe, que es un tema del que hablaré más adelante. Antes de dar cierre como tal el tema del cómic, del término cómic, me gustaría hablar de este como un fenómeno continuista frente al fenómeno de la literatura pulp, ¿cierto? El cómic como tal siempre se planteó como un medio de consumo de masas, el cual ya tenía cierta continuidad frente al tipo de literatura popular por excelencia, que eran las revistas pulp, en el que autores como Isaac Asimov, Lovecraft, Ray Bradbury tuvieron su génesis, ¿cierto? Y eso provocó que hubiera ciertas figuras claves que tuvieron cierto paso entre las publicaciones pulp y las publicaciones de cómic, ¿cierto? Ahí pásalo, Juanjo, para mostrarles. Por ejemplo, tenemos la figura de Jack Kirby, que es una figura fundamental para poder entender el cómic de los años 60, o Julius Schwartz, que era un editor que en sus inicios fue representante de autores como Ray Bradbury y Lovecraft, el cual tuvo un gran paso en el medio del cómic, llegando a estar involucrado en la creación de conceptos la, como la Liga de la Justicia, establecer gran parte de los elementos relacionados con la ciencia ficción de Superman y Green Lantern, ¿cierto? Y de hecho es curioso notar que podamos ver su influencia en la primera publicación de la Liga de la Justicia, en el que, digamos, por influencia próxima a Lovecraft, la Liga de la Justicia se ve enfrentada a un ser tentacular llamado Starro, ¿cierto? Eh, y digamos como que este elemento propio de la ciencia ficción del cómic siempre ha sido como inherente dentro de sus publicaciones. Y creo como que no sería posible si no hubiera habido como un paso entre entre estos autores claves que tuvieron
su retroalimentación en el medio, ¿cierto? Juanjo, ahí pasan las imágenes para mostrarles. Por ejemplo, ahí tenía una imagen que mostraba propiamente la influencia de personajes como The Shadow y Batman, o de Lovecraft y la Liga de la Justicia. Ahí tenemos Capitán América, que era como tal para hablar de los elementos icónicos fácilmente capturables ante la iconicidad de los ojos, ¿cierto? Ahí vemos la de Shadow y a Batman. Entonces, vamos al término del manga. Eh, Como tal, he sido un tanto injusto centrándome únicamente en el aspecto occidental del medio, porque a la hora de la verdad, en Oriente ya se ha visto un interés muy grande por adoptar este tipo de formatos, y poder comunicar a través de las imágenes. Y ya teniendo precedentes muy grandes como son los grabados silográficos ukiyo-e y las publicaciones Gesaku, ambos siendo también términos que son propios del consumo popular de esos tiempos. De hecho, la imagen que podemos ver en este momento representa bastante bien esto. Esto era un tipo de teatro de sombras en el que las personas encargadas para hacer como estas funciones iban a los pueblos e iban mostrando historias cortas a través de este tipo de fenómenos. Y de cierta forma, como que al ser como tan cercanos a la modernidad, ya se pueden ver como ciertas adopciones de personajes superheroicos adoptados por la cultura japonesa, ¿cierto? Pasemos ahí como para ver las publicaciones de Ukiyo y Gesaku, como para que haya un ejemplo de hecho. Acá lo podemos ver Ukiyo-e, que es un ejemplo como tal de este interés por mostrar ese elemento mitológico propio de Japón, y el Gesaku. Ahí pásalo, Juan, que como tal ya podemos ver como ese interés por combinar el texto e imágenes, ¿cierto? Pero como tal, el término manga, traducido al japonés, significa literalmente dibujos simples o garabatos. Y de cierta forma esto habla sobre la misma relación que se tiene Japón con el medio. Y bien, adentrados al siglo XX, hay cierta figura importantísima que teorizó sobre el tema, llamado Ipei Okamoto, el cual planteaba que el manga como tal debería de aludir a la forma, más no representarla, para encontrar una generalidad propiamente evocativa y de la que todo el mundo se puede haber representado a través de hecho, ¿cierto? Y de cierta forma esto establece muchos de los parámetros en los que podemos entender a día de hoy el manga. Mientras que en publicaciones occidentales se opta por un dibujo mucho más estructurado y mucho más definido, en el manga encontramos como tal ejemplos de narraciones en cierto sentido, mucho más icónicas y más evocativas, por así decirlo, al plantearse más que nada en el aspecto icónico que en el aspecto formal del término, ¿cierto? Y ya hablando de una cuestión neta de las publicaciones, es curioso notar que hasta el día de hoy en Japón se sigue viendo el fenómeno de las publicaciones de los magazines de manga, ¿cierto? Como tal, esto no es un magazine propio del manga, pero es, digamos, una información que podemos ver del formato, ¿cierto? El magazine de manga, como puede ser la Shonen Jump, son revistas de unas 500 o 600 páginas, con una calidad de papel paupérrimo,
que cualquiera puede ir a un kiosco, leerlo y, digamos, dejarlo por ahí porque no es una utilidad pragmática tener como algo así para coleccionar, ¿cierto? Es como si nosotros coleccionáramos periódicos, por así decirlo, ¿cierto? Y esto provoca que, y al ser, digamos, como que tan barato y tan asequible para el público, hace que haya una gran cantidad de propuestas creativas del cual el público puede acceder y varios tipos de referentes. En cierto sentido, cuando tomamos un comic book, siempre estamos tomando el referente que es encierra, mientras que tomamos una Shonen Jump, estamos tomando una gran cantidad de propuestas. Obviamente, esto a la larga tiene sus recopilatorios en tomos Tankabook, pero como tal, el público siempre tiene una aproximación cercana a través de este conglomerado, de estas antologías. Y esto en cierta medida hace que términos como shonen, shoujo, kodomo, seinen, que al final son categorías que solamente aluden a los públicos chicos, chicas, niños, adultos, tengan cierto tipo de función para establecer ciertos tropos o ciertos temas que normalmente se toman. A la hora, la verdad, son términos vacíos porque solamente están aludiendo al público dirigido de esas revistas. Pero como tal, se pueden ver que hay ciertos fenómenos de vanguardia que terminan adoptándose por este tipo de publicaciones. Entonces, hacemos el bandecín, ¿cierto? En cierta medida, este es el más ignorado de los tres, pero es igualmente importante de aludir. El bandecín, como tal, es la traducción francesa que se tiene de comic strip o de tira gráfica, ¿cierto? Eh, Así que digamos como que esto también alude a la compenetración que hay como del mercado occidental entre sí. Pero como tal, en el mercado franco-belga siempre se ha predispuesto cierta predisposición a historias inherentemente coloniales, como las aventuras, la historia o divulgativos de historia, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en publicaciones como Asterix y Obelix, Tintín, eh, o incluso en publicaciones, digamos, de cortes de ciencia ficción como lo son El Incal o Valerian, ¿cierto? Y en cierto sentido, esta aproximación más reverencial ha provocado que haya un tipo de publicación más cercana al álbum, ¿cierto? Acá podemos ver un ejemplo de hecho. Es en cierta medida un dibujo más estructurado, más grande y del que se tiende a esperar más el año para poderse ver como su continuación, ¿cierto? Eh, Ahí disculpen por la ausencia de información alrededor de porque como tal en la conferencia de hoy quisiera centrarme más que nada en el comic book y el manga, porque a pesar de que podamos encontrar incluso más generalidades como lo son el mangua o el fumetti italiano, son los dos que más encontramos como más esa compenetración entre la transmedia, ¿cierto? Y me quisiera detener precisamente en una de esas generalidades que en la actualidad está dando bastante que hablar frente a la digitalidad, que es el webtoon. El webtoon, como tal, es un fenómeno que viene gracias a este fenómeno de esta ebullición popular que se está viendo en Corea con fenómenos como el K-pop, sus producciones cinematográficas tan populares o incluso las telenovelas coreanas, ¿cierto? Que están teniendo como tanta cabida a través del público. Eh, de esta forma siento que el coreano, viendo que el cómic era un formato adoptado por los japoneses, al ser como el medio más popular tomado por ellos, ellos decidieron optar por la digitalización.
Y Pinto, háblame, Juanjo. qué pena, antes de entrar ya en la digitalización, porque viene una pregunta que va muy dirigida a ella, nos la hace Pacho Nav. Dice, primero nos hace un comentario, nos dice que es una excelente charla y luego nos hace la siguiente pregunta. ¿Podríamos decir que la entrada de la tecnología y propiamente la digitalización ha estado desplazando los medios tradicionales de lectura del cómic? Esa es la primera. Y luego nos dice, o por el contrario, ha resurgido por la facilidad del acceso. Entonces, bueno, ahí te dejo esos dos momentos. Si el libro, ese objeto que ahorita nos estaban mostrando tan bonito, ha sido desplazado o ya se tiene más acceso debido al Internet o a los nuevos medios de ¿Cómo tal es una digitalización más bien. pregunta poco, ¿cómo tal es una pregunta conflictiva? Porque yo creo como que estamos en un momento de engranaje para hablar de esto. Y de hecho es bastante pertinente de hablar de una cuestión como del paso de lo analógico a lo digital, porque pues, obviamente en todos los medios se está presenciando esto. Por ejemplo, en estos momentos es imposible negar la importancia que está teniendo Netflix frente al consumo del cine. En cierta medida esto también se está viendo reflejado en el cómic, pero al aludirse a unas cuestiones particulares que aún está en búsqueda por dominarse, digamos como que de momento no se ha desplazado el formato al medio, ¿cierto? Como tal, llevamos casi 150 años dominando el medio del cómic y en estos momentos es difícil ver que haya un traspaso total del medio a esto, ¿cierto? Pero como tal, sí es interesante ver que hay un intento por adoptar estos medios y las posibilidades que estos pueden dar. Por ejemplo, las publicaciones de Webtoon no tienen la limitación de la composición de la página. Estos se tienen que componer en la medida de que deben ser leídos por medios digitales como el computador y en especial el teléfono. Entonces, esto hace que este se tenga que desenvolver como si fuera un papel en cierto sentido. Y esto hace que también haya cierta compenetración con elementos audiovisuales, ¿cierto? Eh, el webtoon no es la única forma de cómic que se ha ido adoptando. También hay precedentes que ya hablan un interés sobre que lo podemos encontrar en fan comics como Homestuck, ¿cierto? Pero digamos como que es muy diciente el hecho de que en Corea se haya adoptado el webtoon como el medio por excelencia del cómic en esos lares, ¿cierto? Y de cierta forma, esto también es una invitación para plantear las formas en las que estamos pensando el cómic. No es una cuestión que está unida únicamente a la página, sino que es una cuestión que también puede ser llevada a lo digital y ante las posibilidades que pueden dar estos medios, ¿cierto? Entonces, ya pasando por estas generalidades, por recordar las cómic, manga, Bandecín, Webtoon, Fumetti, ya pasemos a hablar de superhéroes e iconos. Se han dicho en bastantes ocasiones que el género, deme un segundo. Se ha dicho en varias ocasiones que el género por excelencia del cine es el de vaqueros. En buena medida esto se da porque ambos medios, tanto el género de vaqueros como el cine, estuvieron profundamente compenetrados. Básicamente ambos nacieron de la mano. Y esto se puede ver también aludido cuando hablamos de cómic y superhéroe. A pesar de que ya hay como ciertos precedentes y ya podemos hablar de una cuestión mítica que es adoptada por la modernidad para llevar como estas solares, como lo vemos en Superman, en el cómic, el superhéroe es el género por excelencia que ha sido adoptado por el medio, ¿cierto? Y como tal podemos ver una tradición que anterior a Superman, pero que ya se establece con la figura de Superman, ¿cierto? Y en cierta medida, este también nace por las mismas cuestiones pragmáticas de las que estaba hablando
en momentos anteriores. Para que un niño pudiera identificar una revista de Superman en los kioscos, este tiene que de alguna forma ser notable como una bandera. Su misma composición icónica tiene que llamar ante el ojo, ¿cierto? Y esto hace que cuestiones como el color o los trajes sean tan importantes dentro de esto y de alguna forma terminan por ser tan evocadores, ¿cierto? El superhéroe también es un fenómeno que está unido a cierto interés por generar mitos a través de los nuevos medios de masas, ¿cierto? Y esto ha provocado que haya cierta conversación ante estos universos narrativos en el que estos personajes van teniendo uniones entre sí. Y esto ha sido fundamental para poder crear un sentimiento de franquicia y de mitos en el que podemos vernos identificados, ¿cierto? Así que ya que aludí a la cuestión del superhéroe, hablemos de cómic y transmedia. La posibilidad Pinto, iconográfica que plantea el medio, decime. pero antes una pregunta de Juan Gutiérrez, que nos dice, ¿por qué los libros de manga vienen en un sentido inverso a los cómics tradicionales? Eh, es una muy buena pregunta y de hecho lo olvidé mencionar. Como tal, el manga el manga también responde a ciertas cuestiones idiomáticas que son propias de la escritura japonesa. Si nosotros leemos de izquierda a derecha, ellos leen de derecha a izquierda. Y esto también lo ven reflejado en la misma manera en la que ellos van entendiendo la composición de la página. Entonces, esto sucede precisamente por esta relación entre palabra y texto. Si ellos están acostumbrados a leer de derecha a izquierda, de cierta forma la página, como ellos la entienden, también tiene que estar compuesta de esta forma. Así que esto es muy particular que, digamos, como que el encuentro de un occidental frente a un manga sea a encontrarse que en efecto hay una diferencia en las formas en las que ellos entienden la cuestión de la lectura, como la entendemos nosotros. Es básicamente como entrar en un nuevo mundo de significados, por así decirlo. Perfecto, Pinto, muchas gracias. Continúa. Bueno, ahora hablando sobre cómic y transmedia, es curioso ver que el cómic termine por ser ese género en el que sirve como engranaje para el resto de elementos de la transmedia. Por ejemplo, esto lo vemos bastante por el hecho de que en la actualidad varias franquicias del cine terminen por tener sus publicaciones en el cómic y de cierta forma terminen de crear como sus mitos a través de este medio, ¿cierto? Y esto en cierta medida ha planteado que el cómic sea como ese medio del que se terminan desprendiendo los demás medios, ¿cierto? En parte teorizo que esto sucede por la cuestión icónica inherente del medio. Si el medio se tiene que transmitir a través de iconos y de elementos fácilmente reconocibles, es fácil llevar estos elementos del cine al cómic o del cómic al cine. Y esto ha provocado que se vean fenómenos como el paso de adaptaciones como 300 o los de superhéroes a través del medio, ¿cierto? Eh, eh, y eso plantea cierta discusión alrededor de lo que nosotros entendemos acerca del storyboard y el cómic. Eh, a pesar de que podemos entender de que el storyboard es en sí comparable al cómic, este no es como tal cómic. Este simplemente es un punto intermedio en el que algo que está en posibilidad de ser cine se pone en la mesa para poderlo estructurar.
el cómic como tal ya se establece como un algo que está en función de comunicarse, ¿cierto? Mientras que el storyboard se tiene que tomar como un algo que se tiene que tomar como guía de producción. Exacto. Bueno, aún así, es curioso ver que autores como Akira Kurosawa encuentren tantas posibilidades expresivas a través a través del storyboard. Esto lo podemos ver en producciones como en que directamente tomaron el cómic para poderse pasar a la pantalla, pero también lo podemos ver como de cierta forma interesante que Kurosawa ya quisiera transmitir algo a través del storyboard, que en sí podamos tomar cualquier pintura que fungía para poder crear, pasarse del storyboard a la película de Kurosawa como un elemento completo de en sí mismo. Entonces, hablemos de una cuestión que es bastante importante y es el hecho Pinto, decime. por ahí hay un fenómeno que me va a mostrar en una imagen que va a presentar por acá, que es el hecho de 300, que vos me contabas que como que utilizaron el mismo cómic como storyboard. ¿Es así? Ujú. Exacto, sí, si nos ponemos a ver incluso como que la composición de la imagen ya está aludiendo de cierta forma a esta cuestión del cómic. También, a pesar de que en la película se tuvieron que crear escenas para poder dar la hora y media de metraje, podemos ver muchas de las imágenes más icónicas de la película ya están presentes a través del cómic, ¿cierto? Ah, de una, bacano. Y digamos, quería aludir como a cierta imagen que había olvidado poner, que era esta de Scott Pilgrim versus The World. Scott Pilgrim versus The World podemos ver como ciertos elementos que son fácilmente extraíbles de este fenómeno de la transmedia. Como tal, nace primero como un cómic, pero tiene su traspaso a través del videojuego y tiene su traspaso a través de la película. Y como tal, a pesar de ser elementos que pueden funcionar como tal, hablan de un todo comunicativo que encierran y que comienzan gracias al cómic, ¿cierto? Y creo que esta relación entre cómic y transmedia está sumamente arraigada en la figura de los superhéroes, porque más que ser un fenómeno que nace del cómic, es un fenómeno que también se alimenta a través de la transmedia. Y eso lo podemos ver en la misma imagen de Superman. Superman inicialmente no volaba. Superman como tal era una persona con habilidades superiores al hombre común, pero este como tal saltaba y corría con velocidad. Pero cuando se tuvo que adaptar a la animación, se tuvo que tomar para, digamos, economizar este problema de estar mostrando un hombre saltando constantemente entre edificio y edificio. Los hermanos Fleischer decidieron dar por que este volara. Y y este elemento ha terminado de estar completamente unido al personaje. Y esto también lo podemos ver en la creación de la kriptonita. Eh, Superman en sus inicios también tuvo su radionovela, como la tuvieron con varios personajes populares en el momento en el que este medio todavía entraba dentro del consumo de masas. Y en cierto momento el actor de voz entró a la cabina radiofónica con la garganta enferma y, digamos, en un acto de improvisación para poder justificar que el hombre demostrara estar enfermo, decidieron inventar este elemento para decir que, oh no, Superman está siendo atacado con kriptonita, y simplemente era porque este hombre tenía que gemir para poder transmitir
que Superman estaba ahí, ¿cierto? Y este elemento terminó estando profundamente arraigado a la mitología del personaje. Eh, y como tal, también predispuso que se tuviera que pensar sobre su propio origen. O sea, si la kriptonita le generaba esto a Superman, exactamente qué es una kriptonita. Entonces también se tuvo que pensar como en toda esta mitología superheroica detrás de él, o digamos de ciencia ficción detrás de él, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, el superhéroe terminó siendo un fenómeno propio de la transmedia y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Hay un fenómeno muy particular, muy curioso y del que en estos años hemos visto cierto resurgir y está y lo podemos ver en las series de películas, que era una forma en la que los espectadores iban cada domingo a ver películas aludiendo al mismo personaje popular y del que se tenía como cierto tipo de continuidad. Esto como tal ha tenido un resurgimiento en la idea de los universos cinematográficos al día de hoy. Y eso es que es totalmente adoptado gracias al superhéroe nuevamente. En cierta medida, la Disney, cuando hizo la compra de Marvel Comics, ya tenía pensado el cómo extraer, el cómo, digamos, crear, aludir como a este fenómeno del universo del cómic y poderlo llevar a través de la pantalla en este tipo de serialidad, ¿cierto? Entonces, ahora hablemos de otro fenómeno bastante particular de la transmedia y el cómic, y es esta unión entre anime y manga, ¿cierto? Sí, ya podemos ver una relación profunda entre el concepto de superhéroe y el cine y la transmedia. Esta unión entre animación y manga es casi que simbiótica. Al día de hoy es profundamente impensable que un manga no tenga como su propia adaptación, si un manga de éxito tenga su propia adaptación, ¿cierto? Y a pesar de esto, no podemos decir que esto sea un fenómeno extraño. Esto ya era algo que pasaba incluso con el comic strip, con la primera adaptación en 1889 de los Katzenjammer Kids in School, que tuvieron sus propios cortos animados en su momento, ¿cierto? Pero la primera adaptación de un manga eh, al anime la podemos ver en Viaje al Oeste, que a pesar de que es una leyenda que alude a la cultura china, realmente estaba adaptando a Boku no Son Goku, que era un manga de Osamu Tezuka, que es una figura importantísima de la que vamos a seguir hablando en este momento, para poder entender las formas en las que entendemos el manga moderno y el anime moderno y casi que la cultura popular japonesa moderna, ¿cierto? Tezuka en la actualidad es llamado Dios del manga y esto no es palabras menores. Esto en buena medida sucede eh, porque Tezuka, desde la publicación de Lost World en 1948, ya empezaba a poner los engranajes de todo lo que nosotros actualmente entendemos del manga. A pesar de que Hideo Okamoto ya había teorizado sobre la importancia de la comunicación simple que podía tener podía tener el manga, Tezuka lo lleva hasta otro nivel y de cierta forma, por ser un fenómeno de masas, al reconocerse cierto grado de sofisticación que tenía con el dominio del género frente a otro tipo de publicaciones
publicaciones de la época, ¿cierto? Eh, Como tal, Tezuka no solamente tiene el galardón de tener el primer manga adaptado a través de cine, sino que también tiene el galardón de tener el primer manga televisivo al cine, que lo podemos encontrar en Tetsuba Atom, ¿cierto? O Astro Boy, como lo conocemos acá en Occidente, que es este personaje popular por excelencia de Tezuka. De hecho, Juan, si puedes, ahí lo tenés. Podemos ver una página original de Tezuka en el que queda reflejado como este elemento ágil y explosivo que tiene Tezuka para poder comunicar a través del dibujo, ¿cierto? Y es curioso porque de cierta forma Astro Boy ya tenía unos precedentes por tratar de ser adaptado al medio, pero termina de consolidar en el momento que se adapta al anime. Anterior a la adaptación de 1963 del anime, ya había otra adaptación a live action que la verdad es paupérrima de ver, o sea, como que se puede entender que haya una compenetración tan grande entre animación y cómic, viendo este intento de ser adaptado, a pesar de que, de que las adaptaciones del manga a live action sean un fenómeno popular en Japón. Pero de cierta forma como que es un fenómeno que es muy propio de ellos porque la escuela de dirección de actuación en Japón siempre trata de aludir como a cierto histrionismo en la forma de actuar más cercanas a la caricaturización que a una cuestión propiamente real o realista como nosotros, como en Occidente se entiende, de apropiarse del personaje, ¿cierto? Tezuka llegó a ser una figura tan grande que él incluso llegó a desafiar a la misma Toei, que era la productora de animación por excelencia que se tenía en el momento que la industria de la animación japonesa estaba en su ebullición, y creó su propia animación llamada Mushi Productions, ¿cierto? Y de ella es de la que se pueden extraer como muchos de los grandes talentos que en la actualidad podemos encontrar de la animación japonesa, ¿cierto? Pero como tal, Tezuka, a pesar de ser una figura tan importante y de la que podemos extraer estos elementos tan arraigados propios del pop japonés, también hubo otras figuras importantísimas y que terminan de consolidar el medio. Eh, Esto lo podemos encontrar en figuras como Shigeru Mizuki, el cual termina por establecer el manga de terror a través de Gegege no Kitaro, o este tipo de publicaciones como entre medio combinó como para niños y con ciertos elementos de terror, o Leiji Matsumoto, el cual consolida mucho de lo que nosotros entendemos actualmente de la ciencia ficción en el manga y en el anime, Shotaro Ishinomori, el cual es una figura clave importantísima para poder entender el superhéroe japonés o el Henshin Heroes, y del cual se puede extraer también este interés por el género tokusatsu, que es el género, digamos, de estos personajes, eh, digamos, de superhéroes japoneses, como lo podemos identificar en los Power Rangers, ¿cierto? O más hetero dentro de su ejemplo, el Kamen Rider, ¿cierto? O incluso hay una figura importante como lo es la de Go Nagari, que es como ese ángel caído, ese ser como que siempre está como metiendo como sus elementos perversos propios del medio, ¿cierto? En cierto sentido, todas estas figuras han sido como fundamentales para poder establecer como esa unión tan grande que se tiene la transmedia a través del manga, ¿cierto?
antes de cerrar con la cuestión de la transmedialidad y el manga, también me gustaría aludir que más allá de la relación que tenía con el manga y el anime, también fue una figura clave para la evolución del medio. Si tomamos cualquier manga de Tezuka, podemos encontrar casi que cualquier elemento de lo que nosotros entendemos en la actualidad del manga de hoy día. Incluso cuando se le trató de rebatir y se creó una vanguardia alrededor del manga adulto llamado Gekiga, Tezuka respondió a ello con una producción sumamente interesante, oscura y muy profunda, en la que podemos ver como sus intereses como más profundos. Por ejemplo, acá lo podemos ver en una de sus novelas de su producción Gekiga, que es Los insectos humanos. Pero también hay otras producciones que son hermosas, como lo son Mu, Buda, Fénix, o sus relatos en los que se ve como su gran, una aproximación social sumamente profunda, ¿cierto? Es curioso porque de cierta forma a través de la figura de Tezuka que vemos esa contraposición sobre la contracultura y siendo absorbida por la cultura, ¿cierto? Que en Japón realmente no tiene como tanto conflicto. En la medida de que el artista es funcional y es evocador, este puede irse a los grandes medios para poder contar sus historias, ¿cierto? Y a su vez, Tezuka también tiene el galardón de ser el director de las primeras películas de animación para adultos, como lo son The Ladrón of Sadness o la historia de Cleopatra, ¿cierto? Bueno, antes de cerrar, me gustaría eh, hablar sobre cierto malestar que tengo frente a la cuestión de la transmedialidad y el cómic, ¿cierto? Denme un segundo. Y es que hay algo que en sí me ha generado estar sobre esta fijación como tan grande sobre que un cómic o un manga como una adaptación, y está el hecho que el, de que el fandom vea en el manga o en el cómic un algo que está en posibilidad de ser más que algo que ya es, ¿cierto? Y como tal, esto reduce las formas en las que se llega a interpretar el medio. El manga, el cómic, si lo vemos como un material que está en posibilidad de ser adaptado, termina por ser visto como algo que está en posibilidad de ser, más no algo que ya es y que tiene unos fines expresivos sumamente poderosos que podemos encontrar a través de sus propios elementos, ¿cierto? Y en cierta medida puedo entender que esto se dé, porque el cómic establece que haya ciertas predisposiciones en las que nosotros tengamos que ver un sentido de lectura a través de la imagen y la compenetración de imagen y texto. Y muchas veces esto es ignorado simplemente por ir directamente al texto o tomar solamente aquello que está a través de la imagen, ¿cierto? Y es un fenómeno que no encontramos como en otros medios populares como lo es el cine, porque el cine, a pesar de que tuvo sus conflictos para ser interpretado en sus inicios, por ejemplo, el fenómeno del montaje fue algo que tuvo que ser explicado para poder ser entendido a través de las masas. Eh, de cierta forma, el cine ya es una representación cercana a lo que es la realidad. Alguien que está mirando una película puede estarla viendo como algo que vos estás presenciando en el día a día. Es un fenómeno que simplemente vos estás recibiendo, mientras que el manga exige como
exige una cierta cualidad interpretiva. Esto no quiere decir que propiamente el cine sea un medio sencillo o que el manga no, o que o el cómic sea un medio complejo. Pero como tal, sí es curioso ver que el público general, de cierta forma, haya antepuesto el cómic o haya antepuesto el cine, el videojuego, o incluso la misma producción popular de las redes sociales ante lo que puede encontrarse a través del manga, ¿cierto? Y no quiero que sea esto como una cuestión aleccionadora como que ustedes tienen que leer cómic, sino que es como una invitación de si hay una adaptación o hay unos temas que les llama la atención y que no se sientan atraídos por estar en el formato cómic o que tomen tomen la propuesta como de ir directamente a esa fuente y ver el valor que tiene de esto de forma inherente. Así que muchas gracias. Listo. No, gracias a ti por estarnos acompañando. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos cuentas alrededor del cómic, la historia. Espero pues que tenga una grata acogida con la conexión que le estamos dando, sobre todo en el tema de la transmedialidad. No conocía eso del webtoon. Creo que es un medio muy interesante para empezar a conectar, digamos, con los mismos lectores, me imagino yo. Por aquí, Isabela Pin nos hace una pregunta que creo que es muy personal. Ya tú nos dirás, pues todo el mundo tiene gustos diferentes. Y es, ¿qué cómics nos recomiendas leer? Yo en lo personal quiero voy a hacer una recomendación variada, pero en lo que es propiamente cómic norteamericano quiero recomendar 4. Swamp Thing, Sandman, Hellblazer y Lucifer, ¿cierto? Que, ¿por qué aludo a estos 4? Porque a pesar de que son elementos que son historias que son muy tangenciales dentro de lo que es la producción del universo de los superhéroes, de cierta forma llegan a ser muy horas y son un acercamiento bastante importante para poder entender este fenómeno de los compartidos del superhéroe, ¿cierto? Pero si ya queremos ir a algo que vaya más allá de eso, también me gustaría recomendar One Piece, que es como una recomendación muy genérica frente a lo que uno puede encontrar como en el manga, pero siento que hay como una cuestión evocadora muy interesante que se puede encontrar a través de esa historia, a pesar de que sea como tan larga. Y Pinto, hay variedad de títulos. Dime. y yo ya se me viene a mí como una pregunta, pues ya como muy propia mía. Y Uh-huh. adaptación, una adaptación, no sé, del manga al anime, del cómic al cine, que podamos ver y leer, digamos. Eh, Yo recomendaría Historia de Violencia. No sé si estoy aludiendo directamente bien al título pero es un cómic que es adaptado por David Cronenberg, que me parece como que, a pesar de que no he leído el cómic, es una película de Cronenberg y creo como que es un director que todo el mundo debería de conocer. Eh, pero digamos a nivel de eso, es complicado, no sé. A mí, a término personal, me gusta mucho las adaptaciones que llegó a hacer Osamu Dezaki con sus obras, o con obras de otras, como lo podemos ver en Blackjack, que es una adaptación de Osamu Tezuka, y que Dezaki, digamos, como que toma y hace su personaje, o incluso con Space Adventure Cobra. Eh, Aunque tendría que pensar muy bien la pregunta como para poder, digamos, como que traer como ejemplos que sean como más conglomerativos y que acerquen como más al público y que me tomaría la tarea de ponerlos al final de la conferencia para que cada uno como que pueda encontrar como algo que le pueda llamar y que tal vez como que yo en ese momento no tengo en la cabeza, ¿cierto? En ese momento a la mano,
tengo distintos cómics como lo son Sandman World, que es digamos, la última iteración de la historia de Sandman, Batman The White Knight, que realmente es un cómic que no me gusta, pero que lo están dando en el Free Comic Day y me parece que tiene un dibujo hermoso. Y de cierta forma como que es una buena, me parece que es una buena presentación de esta importancia como de los iconos que tiene el cómic, ¿cierto? Acá tengo la Doom Patrol, que es Doom Patrol, o como se diga, la patrulla condenada, como le dicen los españoles, que es una historia que une muchas cuestiones como relacionadas con la magia del caos, el dadaísmo, y que es sumamente evocadora. Obviamente recomiendo casi todo lo que Tezuka produjo, pero en especial a mí me gustaría que la gente se acercara a través de Fénix, que es la historia más evocadora que creo que él tiene y la que se considera a nivel general como su obra maestra. También me gustaría sugerir manga que habla sobre manga con Bakuman. También lo podemos, que es una producción que habla sobre la industria del manga de dos creadores que tienen interés como de crear obras de este medio, ¿cierto? Y de esta forma como que termina siendo como una bibliografía que habla sobre la relación de Takeshi Obata y, y Tsugumi Oba, de la relación que ambos tienen con el medio, ¿cierto? Bueno, Y no, bueno, Pinto. estaré atento a poner las recomendaciones al final de la conferencia para que cada quien pueda encontrar algo que les pueda llamar la atención. Entre autores, me gusta mucho Al Scott o Alan Moore, Grant Morrison, eh, 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 Brian K. Vaughan o Brian Azzarello. Ahí estaré atento para que cada uno pueda encontrar algo que pueda interesarle dentro del medio. De una, Pinto, muchísimas gracias. Agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy. Como siempre lo he dicho, espero que sea enriquecedor para todos. Y bueno, hasta que nos puedas volver a acompañar. Muchísimas gracias, Pinto. Estamos hablando. Ahí, gracias, profe. Ahí nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos por el día de hoy. Recuerden que estamos en la línea de cursos del texto a la transmedialidad. El día de hoy nos acompañó Alejandro Pinto, viendo el cómic, el webtoon, el anime y todos estos fenómenos que se vienen integrando. Esperamos pues que sea de todo su gusto. Recuerden, les vuelvo a invitar a todos los que han estado con nosotros, acompañándonos a lo largo de estas transmisiones. Aquí les dejo un link para que sepamos cuál es su opinión de los diferentes cursos que hemos dado aquí, para que también tengamos una retroalimentación de en qué podemos mejorar, qué debemos hacer, etcétera, etcétera. Estamos aquí para escucharlos e intentar pues darles gusto en todas las líneas que ustedes están poniendo. No siendo más, pues Corporación Almenar se despide el día de hoy. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando como lo hacen todos los jueves a las 5 de la tarde. Les enviamos un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.